Los divertículos son altamente frecuentes en adultos, principalmente adultos mayores. Sin embargo, en las últimas décadas ha sido más común encontrarlo en adultos jóvenes. ¿Lo conoces? Te cuento sobre ello en Ser Nutritivo Podcast, en este programa donde hablamos juntos sobre los divertículos y contestamos preguntas como ¿qué dice la evidencia más reciente sobre la común recomendación de omitir las semillas? ¿Todo paciente con divertículos deberá tomar un suplemento de fibra? ¿La recomendación de consumir una dieta alta en fibra sigue siendo vigente en personas con divertículos? Estas y más preguntas contestamos juntos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Hace muchas semanas atrás, en la cuenta de Nutrióloga Gris en Instagram, que es así como nos encontramos por allá, les compartían una historia, algo sobre los divertículos, y muchos mencionaron que no tenían idea de qué eran. Y si bien por su nombre hay quienes lo asocian a que es algo divertido, la realidad es que no. Pues si bien puede ser algo asintomático para muchas personas, divertidos no son. Y debido a que cada vez ha aumentado las estadísticas de quienes tienen divertículos desde temprana edad y que también hay muchas recomendaciones ya obsoletas que siguen otorgándose en materia de tratamiento de nutrición y de alimentación sobre los divertículos, pues me gustaría dedicar este episodio a hablar de divertículos. ¿Me acompañas? Claro, comencemos con las bases. Los divertículos son pequeñas bolsitas que están localizadas en el colon y que causan la enfermedad llamada diverticulosis. Y hay dos términos que vamos a utilizar que de repente pueden sonar muy similares y ser fácil de confundir. Diverticulosis es que hay divertículos. Diverticulitis es que hay una enfermedad de inflamación, incluso puede haber infección en los divertículos. Los divertículos pueden pueden generarse en cualquier parte del colon, pero según la zona en donde estén, es la estructura de la formación de esta bolsita. Cuando están localizados en el lado izquierdo, en el colon izquierdo, hay una herniación o esta bolsita está formada de mucosa y submucosa, mientras cuando están formados del lado derecho, están formadas por todas las capas colónicas. Esto es solo un dato importante. Y son una de las condiciones más comunes del sistema digestivo, aunque a menudo es asintomática, como te mencioné, y se descubre de manera incidental. Hay altas estadísticas que nos hablan de que empieza a estar más presente en más personas desde tempranas edades. Y también vale mencionar que para algunas personas sí puede estar acompañado de síntomas. Síntomas como dolor abdominal y cambios en los hábitos intestinales, cambios en las consistencias y frecuencia de la evacuación. Y para otros podría llegar a acompañarse con dolor abdominal agudo, incluso con fiebre, que es cuando hay diverticulitis aguda, logrando en algunos casos hasta llegar a hemorragia diverticular. Entonces, sí es algo a lo que hay que prestar atención. No es uno de las características más comunes o de las estadísticas más altas llegar a tener una diverticulitis aguda. Prácticamente alrededor de un 88%, 90% de las personas que tienen divertículos no tienen sintomatología como hemorragia o un cuadro inflamatorio fuerte. Recientemente se ha informado que la incidencia ha ido aumentando, particularmente en adultos jóvenes. Anteriormente se sabía que era una enfermedad cada vez más diagnosticada a partir de los 40 años. En el occidente hoy las estadísticas son debajo de 40 años es alrededor de un 10% y por arriba de los 40 años se va aumentando hasta en un 50, un 70%, así de forma gradual hasta llegar a los 80 años de edad. Y es muy probable que estas estadísticas estén subestimadas debido a que, por un lado, es una enfermedad en la que no se le da mucha importancia clínica porque puede ser asintomática, no da mucho problema en algunas personas, y por otro lado, porque al ser asintomático, pues no se indaga o busca nada en particular. Pero actualmente hay evidencia de que está aumentando y se cree que hay dos posibles razones. Una es, claro, el cambio en el estilo de vida, en donde también entra el patrón dietario, pero también que tenemos mayor disponibilidad y utilización de
imágenes de buena calidad para hacer diagnóstico, como es el caso de la colonoscopía y el caso de las tomografías abdominales, que han permitido diagnosticar a personas asintomáticas que van y se hacen una tomografía por otra razón, por otra sospecha, y resulta que identifica el médico que tiene divertículos. Y es bueno que conozca qué significan, qué riesgos hay y qué no son riesgos, y cuáles son las intervenciones que se pueden hacer, que sí tienen evidencia actualmente, y cuáles valdría la pena que vayamos ya descartando, que se siguen pasando de generación a generación, pero ya no son tan relevantes. Las causas. Las causas todavía no son claras. Vamos a hablar de algunas en particular, pero muchas de ellas no están totalmente esclarecidas. Las que sí tenemos claras es el factor genético, la predisposición genética, que puede haber para algunas personas un cambio en la estructura de la pared del colon, que vamos a hablar de ello un poquito más adelante, y también que puede haber cambios en la motilidad del colon, también hablaremos de esto, y la ingesta de fibra. Aunque esta última en los últimos años se ha vuelto un poco controversial, sobre todo por la recomendación a la que se dictó después de considerar la fibra como importante como factor de riesgo a desarrollar divertículos cuando se tiene un bajo consumo. En cuestión de género, hay mayor predominio en hombres cuando son a temprana edad, es decir, debajo de los 50 años, la mayoría con diagnósticos son hombres, pero por arriba de los 50 años esto ya se va equiparando un poco más. Se necesita más investigación en torno a la fibra y lo vamos a profundizar a más detalle, pero hoy en día todavía se sigue dando la recomendación de que tener un consumo adecuado y alto de fibra puede ayudar a prevenir el desarrollo de divertículos. Sin embargo, como tratamiento es donde está la evidencia un poco controversial hoy en día. Se ha atribuido, y este es un estudio que me parece interesante porque nos da estadísticas sobre lo importante que es el factor del estilo de vida para la disminución del riesgo a tener divertículos. Aquí estamos hablando desde el tema preventivo. Y es que el estilo de vida puede disminuir hasta en un 75% el riesgo a tener divertículos o no tenerlos. Vamos hablando de algunas características en donde se examinó tal cual en este estudio. Se sabe que consumir menos de 4 porciones de carne roja a la semana, tener un consumo mínimo de 23 gramos de fibra al día, realizar en la suma total de la semana al menos 2 horas de actividad vigorosa, mantener un porcentaje de grasa saludable, principalmente grasa abdominal, y no consumir tabaco puede ayudar a disminuir hasta en un 75% los riesgos a tener diverticulosis. Pero también te mencionaba anteriormente que hay factores que no son tal cual dietarios, que no son particularmente modificables, como es el tema de algunas alteraciones neuromusculares colónicas que pueden ser también razón de por qué a algunas personas les salen, a pesar de tener buenos estilos de vida y alimentación. Se ha identificado que hay alteraciones en la composición y en el contenido de colágeno, particularmente en el tejido conectivo, y también algunas alteraciones en los neuropéptidos como la serotonina y la acetilcolina, que podrían estar contribuyendo a alteraciones en la motilidad y que pueda generarse estas formaciones de divertículos en algunas partes del colon. Cuando se tiene este tipo de alteraciones neuromotoras, también se ve muy asociado a que además de tener divertículos, el paciente sí tiene algunos síntomas de motilidad o actividad prepulsora aumentada. Es decir, puede haber particularmente diarreas o consistencias muy blandas en las heces y explosivas. Cuando hay divertículos y hay estos síntomas, podríamos estar hablando de que una de las posibles causas sea la alteración neuromotora y la alteración en los neuropéptidos, serotonina y acetilcolina. De hecho, se ha analizado, bueno, si había probabilidades o aumento en las probabilidades de algunas personas según el tipo de evacuación o predominio en la consistencia de la evacuación, y realmente no es un factor de riesgo a tener divertículos, tener estreñimiento. Es más factor de riesgo el que pueda tener diarreas o evacuaciones blandas, el que pueda tener divertículos. No en sí porque lo causa la diarrea
o las evacuaciones blandas, sino porque puede ser un síntoma asociado a las alteraciones neuromotoras o a las alteraciones en los neuropéptidos como la serotonina y la acetilcolina. También, claro, se ha estudiado el efecto de la microbiota en los divertículos y en la enfermedad diverticular. Y aquí todavía es de mucha controversia. Sabemos que la microbiota, aunque cada vez conocemos un poco más información de ella y cada vez nos es más claro que es de gran relevancia en enfermedades inflamatorias y la diverticulosis, en sí, si no lo es, la de diverticulitis sí puede llegar, está viendo ya un cuadro inflamatorio. Y el proceso de inflamación sí está asociado a alteraciones en las mucosas y por ende sí podría aumentar la posibilidad del desarrollo de diverticulosis. Pero no se conoce con certeza hoy en día. ¿Por qué? Porque no conocemos con certeza cuál es la composición de una microbiota 100% sana como para poderla comparar. Más tenemos una noción importante. Sabemos que en la enfermedad diverticular, esto es porque hay estudios en donde se ha analizado la microbiota de personas que tienen una enfermedad diverticular y se ha visto que hay más enterobacterias, que hay más estreptococos y hay más bacteroidetes en relación a la cantidad de bifidobacterias y lactobacilos, los cuales se encuentran reducidos. Entonces, si se sabe que esto es característico, esta característica hay en la microbiota de quienes tienen diverticulosis, pues se sospecha que pueda ser un factor de riesgo, pero no sabemos si es causa o consecuencia. Esto es lo que hoy en día no se conoce. Más por múltiples investigaciones que se han hecho en otras áreas en salud digestiva, sí tenemos conocimiento de que hay bacterias en la microbiota intestinal que están involucradas con el metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta, en la función de la barrera de la mucosa, en la permeabilidad selectiva y que hay bacterias que son más relevantes que estén presentes para modular la inflamación y mantener sano el aparato digestivo. Entonces, de aquí parten algunas recomendaciones que hoy en día se dan en materia de probióticos particularmente, pero vamos a profundizar un poquito más en ellas en unos minutitos más. Que suenen los tambores porque nos acercamos al final de la temporada 10 de Ser Nutritivo Podcast. Y como ya es costumbre, lo haremos en vivo junto a Daniela Ponce, Diana Castellanos y Romario Martínez. Juntos discutiremos y revisaremos la evidencia en torno a esta bonita frase que dice: las calorías cuentan, pero no se cuentan. ¿Verdad o mentira? ¿Tú qué dices? Compártenos tu opinión y ayúdanos a revisar la evidencia el jueves 17 de agosto a las 20 horas horario de México, dentro de Ser Nutritivo Podcast en Instagram. En el resto de las plataformas se encuentra lo disponible a partir del viernes 18 de agosto. Ahora, podríamos hablar de que existen dos tipos de diverticulosis en grandes rasgos. Está la enfermedad diverticular sin complicaciones sintomáticas, que es donde la mayoría de la población que tiene divertículos se mantiene la mayor parte del tiempo. No hay síntomas o los síntomas son muy pocos o poco claros de que tengan que ver con los divertículos. Y está un porcentaje pequeño, que es entre el 10 y un 12% de los pacientes que desarrollan una enfermedad diverticular aguda, en donde ya sea de manera aguda o crónica hay diverticulosis. En estos casos puede llegar a ver, se ve anatómicamente en una tomografía que hay divertículos y además hay dolor abdominal, puede llegar a haber fiebre, puede llegar a haber sangrado, puede llegar a haber fístulas y es donde hay más factores de riesgo en esta enfermedad. Es aquí donde hay que prever llegar, por eso aquellas personas que tengan el diagnóstico temprano, sin haberlo buscado, ahora sí que por alguna otra evaluación encontraron que tenían divertículos, tienen que prevenir teniendo un buen estilo de vida y alimentación para no llegar a ser parte de este 12%, pero no es la mayoría de los pacientes que llegan a esto. En estadísticas es mucho más común que el paciente sea sintomático o que los síntomas sean no claros de los divertículos, porque si hay algo que pasa de manera recurrente es que los pacientes que tienen diverticulosis lleguen a desarrollar síndrome de intestino irritable o sean diagnosticados con síndrome de intestino irritable. Y es que hay síntomas en común y hay algunos factores o hallazgos fisiopatológicos que pueden explicar
la aparición de síntomas del síndrome de intestino irritable en la enfermedad diverticular, incluida la atenuación significativa en la expresión del transporte de la serotonina, el aumento en la expresión de los neuropéptidos en la mucosa colónica, la detección de inflamación de bajo grado, los niveles altos en las heces de calprotectenina, que podrían, bueno, ser factores que favorezcan al diagnóstico de un síndrome de intestino irritable y que está asociado con los divertículos, más no todas las pacientes o los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen divertículos, pero se ha encontrado que en investigaciones, estas son recientes, que con frecuencia es significativamente mayor, hasta 4.7 veces mayor que un paciente con un episodio o que tiene diagnóstico de divertículos, particularmente si ya tuvo una diverticulosis aguda, llegue a presentar síndrome de intestino irritable si ha diagnosticado con síndrome de intestino irritable en un futuro. Ahora, ¿cómo se detectan? Te había mencionado anteriormente que una de las razones probables por las que se ha aumentado el diagnóstico es porque hoy hay más acceso a las tomografías computarizadas que nos dan una buena calidad en la imagen, incluso que a veces se utilizan con contraste para poder dar también una muy buena imagen sobre vasos, partes muy pequeñas. Y esta técnica ha mejorado en gran medida la posibilidad de diagnóstico. Es la forma en la que se diagnostican. Eh, Hay países en donde se ha vuelto muy común a manera preventiva pedir alguna tomografía para poder identificar que todo esté bien y es ahí donde de repente se encuentra el diagnóstico o pacientes que por la edad van con el gastroenterólogo y de repente es como, bueno, pues sabemos que hay factores de riesgo, vamos a hacer una tomografía o una endoscopía, que es un poquito más invasiva, y entonces una colonoscopía, perdón, y ahí se dan cuenta que resulta que hay divertículos. Aquí vale la pena mencionar que si se detecta de manera incidental, no requiere un tratamiento. O sea, que vean que hay divertículos no quiere decir que hay que dar un tratamiento farmacológico. Incluso tampoco quiere decir que necesariamente la persona tiene que modificar su dieta o su alimentación. Esto me atrevo a decirlo porque no es una recomendación general. Se tendría que analizar si el estilo de vida y alimentación es un factor de riesgo o ha sido un factor de riesgo y hay que modificar algunas conductas o no, pero no se daría la recomendación general de dar un tratamiento farmacológico o un tratamiento dietético con las mismas características a todos solo por el hecho de haber diagnosticado o detectado de manera incidental que hay divertículos presentes. El tratamiento, cuando hay diverticulosis con síntomas, y hablando, hay un proceso inflamatorio, infeccioso, diverticulitis aguda, sí puede llegar a ser, y es altamente probable, que haya un tratamiento farmacológico con antibióticos y también para disminuir o controlar el dolor abdominal, que es agudo. Pero fuera de esto, no se recomienda utilizar como referente siempre a todos los antibióticos. A manera preventiva no funcionan. Funcionan cuando hay diverticulitis aguda, pero no por haber detectado que hay divertículos, cabría ya que sea el paciente candidato a tomar eh, de lleno ya antibióticos. Sí hay algunas aristas importantes a mencionar que por supuesto esto va a ser parte de lo que haría el médico, particularmente gastroenterólogo o a lo mejor un médico internista, que sería quien lo estuviera diagnosticando, que sería considerar si hubiera algunos factores de riesgo. Por ejemplo, si el paciente es fumador, si el paciente toma algún inmunosupresor, si tiene algún riesgo a diverticulitis, o sea, si ya había tenido o ha tenido algún cuadro agudo de dolor que pudiera estar asociado, ahí es donde a lo mejor sí está considerado el dar antibiótico, pero no solo por haberlo visto en la imagen. Revisemos un poco sobre los hábitos. Vamos a entrar un poco más a materia de alimentación y dieta. Los factores de riesgo para la formación de diverticulosis sí están muy asociados a cuestiones de alimentación. Y aquí me gustaría mencionarlo así. Hay factores que podemos cambiar, hay factores que no podemos cambiar, los factores modificables que son nuestro estilo de vida, la dieta, el ejercicio, la parte emocional, el fumar, no fumar, la toma de medicamentos, son estos puntos en donde sí podemos trabajar
y que nos ayudan a disminuir mucho tanto el riesgo como que en el dado caso ya hubiera divertículos, el que se pudiera haber un cuadro agudo de dolor, de inflamación. ¿Qué habría que hacer en relación a la dieta o qué tendríamos que revisar en relación a la dieta? En general, las recomendaciones comunes para la dieta para diverticulosis, y lo pongo entre comillas, en realidad es un estilo de vida saludable. O sea, son las recomendaciones generales que damos a todo el mundo. Un consumo adecuado de fibra, principalmente favorecer el consumo de granos integrales, frutas, verduras. Esta es la recomendación que se ha dado de manera general, pero sí hay sus aristas y las vamos a mencionar un poco más adelante, porque en los últimos años se ha popularizado que el consumo, el dar altas cantidades de fibra, sea como una de las recomendaciones básicas cuando se identifica que hay divertículos. Y más bien es adecuar el consumo de fibra, o sea, que no sea menos de 23, 25 gramos de fibra, pero no necesariamente quiere decir que el paciente tenga que consumir 40 gramos de fibra, 35 gramos de fibra. Depende mucho de las características individuales. Incluso el dar cantidades altas de fibra podría aumentar algunas sintomatologías. Vamos a revisar un poco más adelante. Algo también relevante es mencionar o recapitular un poco la mención previa que hice sobre los medicamentos. Sí hay medicamentos, sobre todo los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, que el consumo recurrente de ellos es un factor de riesgo a desarrollar divertículos y que en el dado caso en el que ya hubiera divertículos, a que se llegue a desarrollar la diverticulitis. Entonces, si son pacientes que constantemente están tomando este tipo de medicamentos, que no tienen un control, una vigilancia en cuestión de receta médica, simplemente lo tomas para prevenir dolor, para prevenir inflamación, para prevenir incomodidad, pues considera que este podría ser un factor de riesgo a desarrollar tanto los divertículos como la enfermedad de diverticulitis en el caso en el que ya lo tuvieras. Como es el caso también, hay otro punto que me parece importante que es obsoleto y que vamos a analizar un poco más, que es el caso de los mitos de evitar consumir las nueces, el maíz, las palomitas de maíz o lo que tenga semillas para prevenir los episodios de diverticulitis. Este dato, esta recomendación ya está desacreditada por datos más recientes, por evidencias más recientes. Me atrevo a decir que como mucho en la ciencia, en lo que hacemos divulgación, ya sea en comunidad o ya sea en paciente uno a uno, es una recomendación que por mucho tiempo hemos difundido profesionales de la nutrición, profesionales de la salud, y que hoy nos toca decir, la evidencia hoy es fuerte para no ser una recomendación que sigamos generando, que sigamos dando y que sigamos favoreciendo que pase de boca en boca. Ya no, ya se ha visto, ya hay suficiente peso para decir, bueno, esto no es necesario. Como también pasa que ya hoy se sabe que no es necesario el alto consumo de fibra en la diverticulosis. Vuelvo, hay sus aristas. Vamos a revisarlo. El alto consumo de fibra dietética sí puede mejorar la función gastrointestinal. Sabemos que es relevante el consumo de fibra dietética. Sabemos que la población mundial, me atrevo a decir, tenemos un consumo poco favorecedor al consumo adecuado de fibra en el día, que no siempre cumplimos el consumo adecuado de fibra y todavía más, no siempre tenemos el consumo adecuado, variado de tipos de fibra, que también ese es otro parámetro importante. Y una de las recomendaciones que se sigue haciendo y que de hecho está dentro de las pautas actuales es el alto consumo de fibra. Para esto hay quienes dicen, bueno, vamos a recomendar un suplemento de fibra, pero aquí lo que estamos dando es un único tipo de fibra. Lo que hay que dar es, ahora sí que buscar o intentar darlo a través de la dieta. Hay pacientes, recordando que esta es una enfermedad, una condición que se da y aumenta sus posibilidades con el paso de la edad, y pacientes que de repente tienen 70, 80 años, que su apetito ya es menor, que su motilidad es menor, que la saciedad cambia,
y que a lo mejor pudiera ser útil el darlo de manera suplementada, pero intentar variarla y también cubrirla a partir de la alimentación en la manera de lo posible, priorizando que sea esa la forma de consumirlo. ¿Sabías que detrás de Ser Nutritivo Podcast hay más de 12 años de trabajo en Body Santé? En donde hoy por hoy atendemos de uno a uno a más de 150 pacientes al mes que se encuentran a lo largo del mundo, ya que gracias a la virtualidad hemos podido llegar a países de Latinoamérica, México, Estados Unidos, Canadá y diferentes lugares de Europa. ¿Quieres ser uno de ellos? Ingresa a www.bodysante.com y agenda tu cita. Nos encantará que seas parte de Body Santé, el lugar donde fielmente trabajamos en nutrir tu ser. Y ahora que ya conoces un poco más de nuestros orígenes, es momento de volver al episodio. Mencionar esto me parece importante porque es una de las recomendaciones más comunes y de hecho como parte de la primera línea de tratamiento en la enfermedad diverticular aún sin síntomas o complicaciones, el darle al paciente un suplemento de fibra y habría que personalizarlo. También porque algo que sucede es que el paciente, como no tiene sintomatología, es diagnosticado a lo mejor con diverticulosis a los 45 o 60 años y resulta que se queda tomando el mismo tipo de fibra y la misma cantidad de fibra sin modificar su alimentación hasta sus 80-85 años de manera constante yendo a comprarlo a la farmacia. Entonces, personalizarlo y adecuar también la parte alimentaria y considerar que no necesariamente hay que llevarlo a una alto consumo, una dieta alta en fibra, sino una dieta adecuada en fibra. Y esta recomendación es muy interesante analizarla también en el caso de los pacientes que tienen sintomatología similar a la del síndrome de intestino irritable o donde ya hay además diagnóstico de síndrome de intestino irritable, que hablamos que es hasta 4.7 veces más probable que lo lleguen a presentar. Y aquí es donde entra analizar también la dieta baja en FODMAPs para cuando hay divertículos. Recientemente, esta dieta, si no la has escuchado, tenemos un reciente episodio en esta temporada donde hablamos sobre ella, le explicamos muy a detalle junto con Rebeca, quien es especialista en esta área, en este tipo de dieta, para qué se usa, cómo se usa, cuáles son las etapas y lo importante de acompañarte de un profesional de la salud conocedor del mismo para poder hacer el tratamiento. Pero vamos revisándola en el contexto de una enfermedad diverticular. La adopción de una dieta baja en FODMAPs ha tomado peso, bastante peso, en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, quienes tienen dificultad en la expulsión de gases, quienes tienen exceso de inflamación, como una herramienta terapéutica que ha dado resultados importantes, significativos en el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, se abre la hipótesis de que podría ser interesante para quienes tienen diverticulosis y tienen síntomas de síndrome de intestino irritable o ya tienen el diagnóstico donde sí hay dolor, donde hay este cólico agudo del lado izquierdo, donde hay gas, donde hay incomodidad al evacuar, que podría ser útil también una dieta baja en FODMAPs acompañada de un profesional para poder identificar cuáles son los FODMAPs en particular que tú necesitas disminuir y también observar cuáles son los que puedes tolerar con mayor facilidad, hacerla de manera adecuada. Pero esto podría ayudar a disminuir la sintomatología. La hipótesis interesante se ha desarrollado recientemente, particularmente por quienes afirman que las características de una dieta alta en fibra puede representar una contradicción lógica para quienes tienen divertículos en el colon. El principio es este. Un diámetro agrandado de luz da como resultado un aumento en la presión, piensen esto en el colon, un diámetro agrandado de luz, un aumento en la presión y una disminución en la velocidad del fluido, lo cual podría contribuir aún más en el desarrollo o el crecimiento del divertículo o formación de divertículo. Es una hipótesis todavía en esta investigación, pero en algunos pacientes, en algunos casos clínicos, al menos en mi parte, que acompaño en la consulta uno a uno en Body Santé, ha sido de utilidad cuando hay sintomatología y se ha llegado por diagnóstico en imagen con ayuda de un gastroenterólogo que hay diagnóstico de divertículos. El hecho de hacer una dieta FODMAPs ha ayudado a personalizar en lugar de irnos a la recomendación genérica de una dieta alta en fibra para todos porque hay divertículos.
Por lo tanto, bueno, en teoría, la prevención de la alta presión en el colon sería beneficioso para poder prevenir también la formación de más divertículos o incluso la recurrencia de la diverticulitis aguda. Y retomando un poquito sobre las nueces, maíz, semillas, durante los últimos 100 años, el consumo de nueces, maíz, semillas estuvo contraindicado por la creencia de que los fragmentos que no se digieren de estos productos alimenticios podrían provocar el traumatismo diverticular. O sea, si había el divertículo, se tomaban, estas semillitas se iban acumulando ahí y que podría complicar la enfermedad. Finalmente, no se han encontrado asociaciones entre el consumo de semillas, nueces, palomitas, lo que se te ocurra, con que pueda aumentar o en las estadísticas claras de decir, ah, sí, aumentan los riesgos. Por eso hoy ya esta recomendación ha quedado obsoleta. Claro que hay quienes a lo mejor tienen 15, 20 años con esta recomendación y dicen, si han tenido una diverticulitis, tal vez digan, no, no, mejor yo así me quedo, ok, creo que también es respetable, pero si tú tienes divertículos, esto no te lleva a la recomendación de quitar o limitar el consumo de nueces, palomitas, semillas o frutos con semillas que pudieran atorarse ahí. O sea, no es cómo funciona, no aumenta el riesgo, simplemente ya es una recomendación que ha quedado obsoleta. Sé que no es fácil, que de estar repitiendo algo por tantos años, dicen por ahí que lo que se repite, de repente lo creemos como verdad y creo que se ha repetido por tanto tiempo que lo creemos, cambiarlo y decir siempre no, pero bueno, es parte de la ciencia, dar evidencia, recolectar evidencia basta y poder decir con números, estadísticas, afirmar que tanto aumenta el riesgo y hoy ya sabemos que no hay un aumento de riesgo por tener divertículos a desarrollar diverticulitis por el consumo de nueces, palomitas, semillas, frutas con semillas. Y en torno a los probióticos y los divertículos. Em, el consumo de probióticos hoy se ha popularizado, lo hemos hablado en muchos episodios y no quiero que esta información se convierta en una recomendación. Recuerda que lo que hacemos es divulgación, recuerda que te comparto evidencia, recuerda que te comparto información que te pueda servir a tomar decisiones informadas, pero no es una recomendación porque para hacer una recomendación se requiere el análisis del caso y el conocimiento del caso completo y no nada más de decir, ah, porque tengo divertículos, tengo que consumir probióticos, ¿sí? Y además, hoy en día, las recomendaciones en torno a los probióticos es no darlos al libre albedrío, no consumirlos porque simplemente están a mayor disponibilidad en el alcance de una tableta, una cápsula, sino de hacerlo con estructura, con conocimiento, con frecuencia, con dosis, con tipo de cepas. Entonces, esto requiere de acompañamiento individualizado. Sin embargo, los lactobacilos en particular se ha visto que pueden ayudar a disminuir el dolor abdominal. Hablando de algunos, así como muy específicos, son los acidófilos, los lactis y los salivarios. Estos no los menciono tan frecuentemente, pero así es como se escriben. Estos en particular, este tipo de lactobacilos y bifidobacterias, se ha visto que tienen eficiencia en el tratamiento de la diverticulosis y también en quienes llegan a tener diverticulitis aguda. También hay estudios interesantes en relación al Lactobacillus reuteri para estimular una correcta motilidad. Entonces, esto puede ser interesante en aquellas personas que tienen además estas motilidades afectadas y mucosas afectadas, que sabemos que pueden ser muchos de los que tengan divertículos. Y ya sea que tengan síntomas o no tengan síntomas, pero los que tengan evacuaciones más blandas, más explosivas, o quienes tengan dolor o inflamación, podría ser útil también el Lactobacillus reuteri. ¿Por qué? Porque ayuda a la correcta motilidad, pero también cabe señalar acciones relevantes, como que es probablemente su actividad mm, inmunomoduladora, ya que mejora los niveles de interleucina 6, de interleucina 8, de la regulación de la respuesta inmunológica. No me quiero meter en más cosas.
al mejorar la respuesta inmunológica, mejorando la regulación de las células T, también puede disminuir el factor de riesgo al proceso inflamatorio y al proceso infeccioso que pudiera llegar a desarrollarse en un divertículo, en el dado caso en el que se desarrolla una diverticulitis. También otra característica interesante de esta cepa, de esta familia, que es el Lactobacillus reuteri, es que ayuda con la parte de la selectividad en el intestino, mejorando la expresión de unión entre las onulinas, la ocludina, la claudina, que van a hacer que sea más selectivo el intestino y puede prevenir que pasen agentes que causen un proceso infeccioso. También, aunque en sí este lactobacilo no tiene un efecto sobre la producción de butirato, sí puede ayudar a que sea más capaz, a que lo pueda activar, que esa es otra cosa, no solamente subir las concentraciones, sino activarlo. Y en esto Reuteri sí nos ayuda. Aunque se han discutido los pros y los contras respecto al consumo de probióticos cuando existe una enfermedad diverticular, todavía no es algo que se pueda dar como recomendación clara o protocolizada. Creo que esa sería la palabra. No hay un protocolo de decir tú tienes divertículos, tú tienes que tomarlo. Hay interesante evidencia de algunos de ellos y debe de ser analizada por el profesional de la salud en el caso del paciente en específico, porque sabemos que hay mecanismos involucrados que van desde la translocación bacteriana, la inflamación, la inhibición competitiva de algunas bacterias patógenas, la modulación del sistema inmunológico, que podrían hacer útil el objetivo de dar una terapia con probiótico, pero no hay un estándar en términos de qué dar, de qué probiótico hay que dar de manera genérico o estandarizado o protocolizado a quienes tienen una enfermedad diverticular. Simplemente aquí es donde entra el acompañamiento individual, el acompañamiento profesional y el conocimiento del caso del paciente. Pero vale la pena también mencionarlo porque hay muchos pacientes o muchas personas que se quedan con el diagnóstico, con el conocimiento de tener divertículos, sin saber qué es lo que tienen que hacer, sin saber si tienen que hacer algo, cuando en realidad lo que hay que hacer es, si lo tienes, analizar los síntomas que presentas, tratar los síntomas en caso que sea necesario a través de medicamentos, acompañamiento farmacológico, que es muy poca las personas que lo requieren, y tener una adecuada alimentación. Como te mencionaba en tema de patrón dietario, no existe una dieta para diverticulosis. Lo que existe es que sabemos que una dieta adecuada, en donde se pueda modular la inflamación, en donde haya un consumo adecuado, ni siquiera alto de fibra, puede ayudar al paciente y que en algunos casos tendría que ser personalizado también en el consumo de tipos de fibra para poder ayudar al paciente si existen otras sintomatologías. El tener un diagnóstico de tengo divertículos no lo convierte como tal en una enfermedad que vaya a afectar tu calidad de vida, siempre y cuando cuides tener los patrones de un estilo de vida saludable. Porque como te habrás dado cuenta, y te mencionaba por ahí también la modulación de la inflamación, de la respuesta inmunológica, de la serotonina, la acetilcolina, va muy ligado también todo lo que tenga que ver con motilidad, con mucosas, con funcionalidad del aparato digestivo, va altamente ligado con el estilo de vida que no solamente es lo que comemos, sino también todo aquello que tomamos, lo que olemos, pero también todo aquello que sentimos emocionalmente. Entonces, vale la pena también indagarlo desde ese lado, el acompañamiento multidisciplinario, el acompañamiento guiado, de decir, ok, tal vez ahora esto ya no es tratado desde solamente la alimentación, a lo mejor tengo que abordarlo también dando un acompañamiento psicológico a través de terapia, esto lo tiene que diagnosticar el médico, qué tipo de médico lo tiene que ver. El hacer equipo multidisciplinario es relevante, pero que un paciente o aquel que recibe el diagnóstico esté informado hace toda la diferencia entre cómo recibe las recomendaciones y de no traspolar muchas recomendaciones o llevar recomendaciones que ya son obsoletas, que nada más requieren o nos llevan a más restricción, a más miedo y a algo que no nos permita la diversidad de alimento que es tan útil en materia de nutrición completa. Entonces, bueno, esto es lo que quería compartirte en relación a los divertículos. Espero que haya quedado más claro.
sobre lo que son y que te haya resultado, aunque sea un poquito divertido, haber escuchado este audio y sobre todo lleno de conocimientos si es que es un tema que a lo mejor había llegado a tu vida por tus abuelos, tus papás o incluso por ti, porque como te mencionaba, cada vez hay más personas jóvenes que lo viven, que hoy entiendas un poquito más lo que son y lo que puedes hacer por ti en el caso de tener este diagnóstico. Si conoces a alguien que lo tenga, compárteles este audio. A lo mejor podrán encontrar algo que les pueda ser útil por acá en esta información. Estamos cerca de terminar la temporada 10 de Ser Nutritivo Podcast. Te habrás dado cuenta por un pequeño anuncio que colocaré en este audio. Nos estaremos viendo por allá en las redes sociales para compartir el tema que junto a nuestros invitados descubriremos y profundizaremos en este en vivo de cierre de temporada en un par de días más. Por lo pronto nos queda un episodio más que compartiremos contigo el próximo jueves. No te lo pierdas. Nos estamos escuchando. Gracias.